¿Tenía el apóstol que recordarle a Timoteo la condición de la Sagrada Escritura como inspirada por Dios? ¿Por qué lo hace? Lo hace como contraste, lo hace también como referencia para consolación frente a las mentiras, frente a las falsificaciones. La palabra del Señor permanece y es, por lo tanto, un elemento vital. Y esto no está nunca de más recordarlo. Frente a las falsificaciones, la palabra del Señor permanece. Y permanece como tal palabra. No es un elemento que vaya cambiando con el tiempo y que en cada época haya que verlo de una manera. Hoy mucha gente vería la Biblia como un libro más religioso, si acaso con buena literatura en algunos libros, en algunos textos y poco más. Hay que tener en cuenta eso, porque con mucha frecuencia la Biblia, y este año que se recuerda el 450 de la primera traducción castellana al español de la Sagrada Escritura, desde el hebreo del Antiguo Testamento y el griego del Nuevo, pues estas cosas conviene tenerlas en cuenta, porque no se trata de una obra literaria. Y hay mucha confusión sobre el particular. Pero es notable que el apóstol, porque cualquiera de nosotros diría, bueno, a ver, a un pastor y un pastor fiel como Timoteo hay que recordarle que la Escritura es inspirada por Dios y que es útil para redarguir, para instruir, etc. Parece que no habría que recordarlo. Sin embargo, cuando el apóstol lo hace, también esto es una lección para nosotros. Timoteo debe recordarlo, y debe recordarlo en el contexto que se ha dicho. Estos se oponían a Moisés, no irán más adelante, su insensatez será manifiesta a todos, y resulta que eso trae una confrontación, pero recuerda que será lo normal en la vida de los creyentes y de los pastores en particular, esa confrontación. Mira a mí lo que me pasó en Antioquía, en Iconio, en Listra, etcétera, tú ya lo sabes, o Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Pero los malos hombres y los engañadores, estos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto es una descripción que alguno puede decir, bueno, ¿y qué? Es decir, ya sabemos esto, pero ¿esto significa que el creyente o la Iglesia triunfa en el mundo? No. Lo que se dice es que los malos hombres irán avanzando, progresarán. Lo que pasa es que progresarán en el mal. Ellos, por mucho que avancen, por mucho que se muevan, no pueden salir de su muerte. Están en su tumba. Pero no es una tumba aislada que se quita, sino que eso proliferará. Y eso hay que tenerlo en cuenta, que el apóstol en el Nuevo Testamento está diciendo que en ese momento los malos hombres y los engañadores progresarán, engañando y siendo engañados, claro que sí, porque ellos no pueden progresar para cambiar su condición, pero progresarán. Y en ese sentido, pues el creyente se verá como un pequeño grupo. Oye, que cuando a mí me apedrearon, yo era uno o dos los que estábamos allí, pero los que apedreaban eran 300. Siempre había más en ese sitio. Y esto en el momento crucial, un poco después de la resurrección de Cristo, cuando incluso los creyentes pues hacían, en medio de ellos se hacía por parte del Espíritu Santo todo tipo de milagros y poderes que el Señor derrama sobre su pueblo para confirmar su evangelio. Por lo tanto, Timoteo, atento, y todos nosotros, los fieles van a sufrir dificultades, pero estas dificultades, que serán ciertas y se irán multiplicando con el paso del tiempo, recuerda que los que la producen, como Janes y Jambres, estos que se opusieron a Moisés, no irán más adelante, es decir, no pueden hacer más de lo que hacen, no tienen otra facultad, pero se multiplican, recuérdalo, se multiplican. Por lo tanto, sería un absurdo pretender que el cristianismo, cuando va creciendo, ya en el siglo I, siglo II, siglo III, va creciendo la verdad, cuando el apóstol ha dicho que ese crecimiento
estará compartido. Habrá un grupo que el apóstol también dice incluso una reliquia, vaya, un resto escogido por gracia. Una cosa que no es tampoco tan visible ni tan socialmente relevante. Y que los malos hombres, estos se aumentarán. Y ya se ha dicho antes, oye, que desde el último tiempo, este último tiempo, la maldad se aumentará. No al final del siglo XXI, sino ya en el siglo I. Esta etapa, por lo tanto, hay que verla así. De manera que cuando se mira la historia de la Iglesia, siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, pues sí que la vemos extendiéndose. Pero si tenemos el oído puesto en la propia palabra del Señor, que es inspirada, pues ya teníamos que estar alerta para decir, bueno, ¿qué es lo que se está multiplicando? Pues la maldad. ¿Dónde? Dentro de la Iglesia. Porque fuera ya estaba, dentro de la Iglesia. Es decir, que esto hay que reiterarlo continuamente. Y en relación con eso, pues Pablo le dice a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido. Y aquí tenemos multitud de referencias, incluso de reflexiones, lo que has aprendido desde la niñez. El gran valor, por lo tanto, de la enseñanza de la Sagrada Escritura desde niños. Esto es un elemento crucial. Pero cuidado, hay que tener también en esto el suficiente equilibrio. Luego te dice, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para estas cuestiones. Con esas Escrituras tú serás sabio para discernir, para cotejar estas cosas, para analizarlas. Esto es un gran bien que nuestros hijos han tenido y que tendrán, si Dios quiere, los hijos de nuestros hijos, el conocimiento de la Escritura, porque eso los capacitará, les dará un elemento de sabiduría para saber cotejar. Todo eso está muy bien. Luego te dice, la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, todo esto ya lo sabemos, a fin de que el hombre de Dios, aquí sí quiero hacer, aunque sea un paréntesis, sea perfecto, dice al final, en capítulo 3, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios es un término genérico, en la Escritura se usan esos términos que en el lenguaje hebreo, estos griegos se usaban. El hombre de Dios no excluye a la mujer de Dios. Esto es así, es cuando en el Salmo 1 se habla del bienaventurado el varón. Ese concepto genérico incluye al ser humano, hombre o mujer, y en este caso igual, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ese término, hombre de Dios, es una declaración que en el griego está calibrada bien, no hay problema, para que todo el mundo entienda allí el ser humano. Ahí no se excluye a nadie. Ellos podrían excluir, en todo caso, según sus filosofías, a los esclavos. Había otros problemas, pero el término es el que usan en el lenguaje en el cual se escribe el Nuevo Testamento. No se van a cambiar ahí los términos porque no se podían. Entonces, el hombre de Dios es el creyente, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea mayor, sea más pequeño, es decir, el creyente. Enteramente preparado, que sea perfecto, enteramente preparado. Aquí no se pretende nunca, y en la Escritura esto sale más de una vez, que el creyente sea perfecto en el sentido de perfeccionismo, de que no haya ni una mota ahí de fallo en su conducta. Sencillamente no. La idea de perfección en la Escritura, cuando se trata de ser perfectos, o para que seamos perfectos, etcétera, o que el Señor nos perfeccione, eso indica simplemente que tengamos todas las piezas, que no falte ninguna, y ya está. El hombre perfecto sería el hombre al que no le falte ningún miembro, que tenga sus brazos, sus piernas, sus ojos, etcétera. Esa sería la idea, que no le falte nada de lo propio a su naturaleza. Eso significa ser perfectos. Luego, la conducta es imperfecta y lo que hacemos pues es siempre relativo y variable. Pero enteramente preparado para que el hombre de Dios sea perfecto significa para que con la Escritura
no le falte ninguna pieza, que no haya ninguna parte de nuestra experiencia, de nuestro sentido, de nuestra responsabilidad, en la que alguno pueda decir, uy, pero a mí, mira, hay una parcela que no la tengo, un brazo se me ha ido, no tengo este brazo. No, no, lo que dice la Escritura es que con la Escritura tenemos todo, no hay escapatoria y por lo tanto estamos perfectos. Y eso lo hace la Escritura y eso lo has conocido, Timoteo, desde la niñez. En él hay que recordar una niñez con unas escrituras enseñadas por su abuela y por su madre, con lo cual entramos en esta naturalidad de que quien enseña la escritura en la casa, unas veces puede ser el padre, pero si el padre se ha ido o no está, pues la madre o la abuela, que aquí hombre de Dios no significa varón, excluyendo a la mujer, porque precisamente en el caso de Timoteo fue su abuela y su madre las que instruyeron en la fe al chiquillo desde un primer momento. Y este enteramente preparado es sencillamente esto, que tengamos todos los elementos, que no falte nada. Una mesa perfecta es una mesa con sus 4 patas, su tablero y que no le falte una pata. Si le falta una pata no sería perfecta. Ahora, una mesa con 4 patas pues puede estar mejor pulida, peor, pero es perfecta en este sentido, porque no le falta nada de lo que le da carácter a la mesa. Lo que no podemos decir, tengo una mesa y solo tengo un palito. No, la mesa es una realidad que requiere unos elementos propios que si no están ya no es una mesa. Pues esa es la idea, que están todos los elementos. Y esto conviene recordarlo, porque algunas veces cuando se habla de perfectos, de estar completos, etcétera, pues nos puede quedar la sensación de decir, uy, pero pues mi conducta no es una conducta que se pueda poner allí en el cielo y que el Señor no le tenga nada que reprender. Por supuesto que siempre nos tendrá que reprender. Pero el creyente tiene todos los elementos de la fe completos, no nos falta nada. Y eso en las Escrituras, y esto conviene recordarlo. Además dice, estas Escrituras son inspiradas por Dios y útiles, etc. Bien, ¿cuál es la confusión actual, con mucha frecuencia expresada? Pues que se ha hecho una especie de división en el mundo cristiano, o en el mundo evangélico por lo menos, y que se ha puesto en una zona personas que dicen, otra cosa es cómo lo vivan, pero que dicen que, bueno, alto ahí, la Biblia es inspirada por Dios, esto es, una regla absoluta, vale, pero se piensa que eso es propio de un grupito. Vayamos por parte. Precisamente repusieron, no sé qué día, unos días de estos por la televisión, repusieron un programa de investigación que habían hecho sobre los testigos de Jehová. Y de inmediato pusieron también de evangélicos. Ese programa había salido ya otras veces. Todos los que allí salen, los testigos de Jehová primero, con las cosas que habían hecho en una zona de Madrid, en fin, es un grupo sectario, evidentemente. Que luego hayan hecho una exposición sobre la Biblia de Casiodoro de Reina en la Universidad de Sevilla es sorprendente. Ahí alguien ha recibido un golazo por toda la escuadra en el último minuto, vaya. O sea que no hay manera de reaccionar, pero bueno, ha quedado así y ya eso, aquí mismo avisamos de que era una indicación de cómo este año con Casiodoro de Reina se hará todo tipo de barbaridades con su Biblia, y hablará todo el mundo de la Biblia y le harán hasta un monumento, que quieren hacerle un monumento. ¿Qué tendrá que ver eso con Casiodoro de Reina? Pues los evangélicos quieren hacerle un monumento. Sería el colmo, ¿no? Ya, un monumento. ¿Y un monumento qué es? ¿Qué hacemos con un monumento? Hombre, si se lo hace un ayuntamiento, pues mira, que lo hagan ellos. Pero nosotros, ¿qué monumento? Eso lo hacen los católicos romanos, allá. En fin, unas barbaridades tremendas. Pero ahí está el bueno de Casiodoro. ¿Y qué ocurre? Pues que estos grupos, por ejemplo, estos testigos de Jehová, pregúntale, ¿no creen que la Biblia es inspirada? Totalmente. Ellos creen y te lo dicen y lo confiesan.
La Biblia es inspirada por Dios, es la palabra de Dios. Y son campeones en decirte eso. ¿Y qué? Es decir, el hecho de que alguien diga y proclame que la Biblia es inspirada por Dios y que es palabra de Dios, ¿eso qué significa? Pues de momento nada. Hemos leído el texto de los falsos profetas que son ampliamente descritos en el profeta Jeremías. ¿Alguno imagina que allí el falso profeta decía, no, pero Dios es mentira y su palabra es mentira? Nadie decía eso. Era una palabra de mentira lo que ellos decían, pero a nadie se le ocurría presentarse como un falso profeta. Ellos se presentaban diciendo que hablaban en nombre de Dios y que eso era la verdad y que Dios era verdadero. Con eso hemos de aprender cómo Dios mismo dice, pero habláis mentira en mi nombre. ¿Por qué? Porque no estáis enseñando la verdad. Pero ellos decían que creían en Dios, que creían que su palabra era verdad y que ellos la predicaban. Nunca nos engañemos en eso. Habrá multitud de personas que hoy también te digan, no, pero la Escritura, hombre, tiene sus mezclas, es una manera de expresar sentimientos religiosos. Eso habrá gente que lo diga. Y bueno, y simplemente pues ahí están. Pero habrá otro grupo, más o menos minoritario según la época, que te diga, no, esto es la palabra de Dios, esto es inspirado, esto es la verdad, toda la Escritura, además. Bueno, pues alto ahí. Oye, que estos testigos de Jehová te dicen eso. Y luego te enteras las cosas aberrantes que creen. ¿Por qué? Porque luego tienen su cuerpo gobernante o su gente de liderazgo, que ahora se eligen más o menos, en fin, con unos votos normales, pero durante muchos años esos miembros del cuerpo gobernante, que es al final el que domina la orientación de las actividades de este grupo en todo el mundo, y son los que manejan los dineros, se conseguía el puesto por dinero, que eso hay que tener cara para hacerlo, pero bueno, se conseguía, quien más aportaba, quien más ofrecía, se compraban esos puestos, y eso durante bastantes años, en los testigos de Jehová. Bueno, pues son los que te dirán, ese cuerpo gobernante, esa gente que está ahí controlando toda la organización, ¿te va a decir alguna vez que la Biblia no es inspirada? Te dirá siempre que es inspirada. ¿Por qué? Porque su palabra depende de eso. Porque ellos luego te dirán, y nosotros la interpretamos. Por lo tanto, nuestra palabra es verdad. Porque la palabra de Dios es verdad. Nosotros somos sus portavoces, la interpretamos de una manera aberrante, que eso tiene guasa el asunto, las cantidades de cosas absurdas que se pueden decir. Pero el planteamiento será siempre, esto es inspirado y es de Dios. Y eso lo defendemos nosotros, bueno, con la vida. ¿Para qué? Pues porque yo ahora soy su representante y lo que yo diga de esta palabra es verdad. Y no podría ser verdad si antes he admitido que es falsa la palabra o que tiene errores. Por lo tanto, cuidado ahí. Quien defiende que la palabra no tiene ningún error, que eso es otra, cuidado ahí, tenemos traducciones. Y a veces hay un versículo que se puede poner de una manera o de otra, pequeñas circunstancias, pero bueno, es la palabra del Señor. Pero si alguno te dice, no, esto es, vamos, la verdad absoluta, de un punto hasta otro, a lo mejor no lo ha leído entera, pero la verdad absoluta, y yo soy su profeta. Pues claro, ese te defenderá siempre que la palabra de Dios es inspirada, y que es de Dios y que es verdad. Porque como no lo defienda, pierde su condición de portavoz de esa palabra. Y eso es lo que hay desde el principio. Los falsos maestros que se metían en las iglesias en el Nuevo Testamento, ¿se metían diciendo que es que la palabra de Dios era falsa? Es verdad que con el paso del tiempo hay grupos que dicen eso, que la palabra de Dios, la Biblia, bueno, es un libro religioso, que no tiene un valor histórico, que no se puede leer al pie de la letra, etcétera. Bueno, eso habrá grupos, y en una época abundante, vale. Pero ese error tremendo del pueblo evangélico, pensando que uno está declarando
el Evangelio absoluto, cuando está diciendo que la palabra del Señor es inspirada, toda ella. Entonces, ¿los testigos de Jehová están predicando el Evangelio absoluto? Y ahora pasamos a la Iglesia de Roma. Porque es fácil, en el mundo evangélico, es fácil caer en algo tan absurdo como imaginar que la Iglesia romana no le da valor a la palabra. Eso es curioso, ¿eh? Recuerdo en una ocasión que Calvino estaba explicando unas cuestiones y decía esto, pero hombre, el vulgo, la gente podrá pensar que la Iglesia romana no conoce nada de la justificación o de la fe, etcétera, pero eso, hablando un poco, no lo decía él así, lo digo yo, hablando un poco con el cura del barrio, vaya, pero la teología romana siempre es una teología que trata de la justificación, que trata de la fe, que trata de la santidad, está ahí organizada. Y organizada pretendidamente como expresión de lo que manda la Biblia. No podemos confundirnos. Calvino lo decía así, hombre, seamos serios. Que en el sentido así campechano y global se puedan pensar que el cura no tiene ni idea de nada, vale. Pero lo que es la teología sí, tiene un componente, una estructura. Ha habido grandes teólogos que han formado unas teologías de la Iglesia romana. ¿Y esa gente de dónde pretendían sacar su enseñanza? Pues de la Biblia. ¿Y de la Biblia cuál? Una Biblia inspirada por Dios, que era palabra de Dios. Hombre, no vayamos a caer en ese engaño de pretender que la Iglesia romana no tiene en cuenta la Biblia, que la tiene en cuenta y además como inspirada. Alguno podrá decir, bueno, pero prohibió su traducción. Sí, pero no prohibió a la Escritura. Lo que pasa es que la tenía en un idioma determinado, en el latín, durante un tiempo, durante siglos. Pero la Iglesia romana no era una iglesia que quemaba la Biblia, en latín, por ejemplo. Lo único que pasa es que decía, como la traduzcan, habrá dificultades y por lo tanto quemamos las traducciones. Pero a ninguno se le ocurría, ningún teólogo católico romano, decir que la palabra de Dios no sea inspirada y que no sea una autoridad, incluso yo diría absoluta. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque claro, parece hoy que quien ha descubierto que la palabra de Dios, la Biblia, es infalible, es algún pastor evangélico de aquí o de allá. Hombre, eso lo lleva diciendo la Iglesia romana desde el principio. Y las sectas todas han planteado que la Biblia es inspirada, que la palabra de Dios es inspirada. ¿Qué ocurre con eso? Pues que luego lo que tenemos es que ellos son los portavoces de esa palabra. Y necesitan que sea verdadera, claro, porque si no ellos serían mentirosos. ¿Qué le pasa a la Iglesia romana? Pues que la Iglesia romana te dirá que la Biblia es palabra de Dios, te dirá que Cristo es Dios verdadero y te defenderá la Trinidad y todo lo que haga falta. ¿Por qué? Porque luego quien habla en nombre de Cristo, el vicario, el que está allí al final de cuentas, es el jerarca, es el cardenal, es el obispo, es el cura. Y el pueblo se encuentra con ese que te dice que viene en nombre del Dios infalible y todopoderoso. Eso nunca lo ocultan. Pero el que no lo oculten va a hacer que caigamos en la trampa de imaginar que esa gente de verdad cree que Dios es el Dios de la Sagrada Escritura. Evidentemente no. Es como el diablo y sus enviados, que se visten como ángeles de luz. Hombre, no se van a vestir de diablos. El falso profeta no se va a vestir de falso profeta. Se vestirá de profeta verdadero. Y en el nombre del Señor hablará y requerirá que su palabra sea aceptada como de Dios. Pues eso es lo que ha hecho la Iglesia romana hasta el día de hoy. ¿Y cuál ha sido el medio para producir ese efecto? Pues lo que se llama en la teología romana la tradición.
Y algunos dicen, no, pero es que la Iglesia romana tiene la Biblia y la tradición, que nadie sabe lo que es eso, por cierto, que será la tradición, ¿no? Y es verdad, pero ¿eso qué malo es? Es decir, ¿eso es descubrir América? Pues no, lo que te está diciendo es, como cualquier iglesia, que tiene la Biblia inspirada y lo que esa iglesia dice sobre la Biblia a lo largo del tiempo. Su tradición. ¿Qué vamos a hacer? Eso no es así. El lenguaje ante nosotros ya no debe ser un lenguaje equívoco. Descubramos la verdad. Oye, que la Iglesia romana cree en la Sagrada Escritura. Sí. La ha prohibido traducida a la lengua normal del pueblo. Sí, durante siglos. Ahora ya no, ¿vale? Pero durante siglos sí. ¿Significa eso que niega la autoridad de la Escritura? No, porque la autoridad de la Escritura es básica para la Iglesia romana si quiere seguir siendo o pretender seguir siendo la Iglesia. Porque esa Iglesia no puede estar basada en otra cosa que en la palabra de Dios. Y eso te lo dirán siempre. Ahora, que con esa pretensión no quieras que se traduzca la Biblia, hombre, pues es una contradicción, ¿vale? Pero tú no lo estás diciendo. La Iglesia romana no lo está diciendo por negar la validez de la Biblia, sino por prevenir, según ellos, el prejuicio y la cantidad de cosas que podrían ocurrir si el pueblo ya no la lee. Allá ellos. Pero no olvidemos que la Iglesia romana, desde el principio, como las iglesias apóstatas en el Nuevo Testamento, creían en la Sagrada Escritura como palabra de Dios. Y luego la Iglesia romana, claro, te presenta la tradición como un elemento fundamental, pegado a la Biblia. ¿Pero eso qué es? Hombre, seamos honestos, eso es simplemente que te dicen que la Biblia está aquí y luego ellos tienen sus maestros. Hay varios, catalogados así, que tienen un título especial, que son los que han interpretado bien la Biblia. Tomás de Aquino, incluso creo que a Teresa de Jesús también la pusieron como maestra, como expositora, y otros, los padres de la Iglesia, pues ellos los tienen ahí como la tradición, y es decir, que ellos con esa herramienta explican la Biblia, pero no están diciendo que esa herramienta contraria a la Biblia sea fundamental. Lo que te están diciendo honestamente, vamos a ver, es que esos suyos son los que han interpretado adecuadamente la Biblia y la han enseñado, pero no negando la validez de la Biblia. Entonces, ¿qué ocurre? Porque ellos te dirán hoy, mira, yo tengo la Biblia inspirada por Dios, verdadera, y tengo la tradición, que es como en la historia la Iglesia romana ha interpretado la Biblia. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Es que eso es así? ¿O es que ahora un evangélico protestante toma la Biblia como inspirada sin tradición? Pues no, muchos te dirán, y mira, en la Confesión de Fe de Westminster se dice tal y tal y tal sobre la inspiración de la Biblia. Y sobre la inspiración de la Biblia, el teólogo tal escribió tal cosa. Nunca se le llamará a eso, en el mundo protestante, tradición. Pero seamos honestos, eso es igual que la Iglesia romana. Hay autoridades que se citan para explicar la Biblia y para explicar el carácter de inspiración de la Biblia. Bueno, pues eso es lo que hay. ¿Esto es malo, es bueno? Es algo que lo tenemos que tener en cuenta para no confundirnos. En ese programa, no sé si alguno de vosotros lo vio hace años o también en esta ocasión, luego de los artilugios de los testigos de Jehová aparecían grupos evangélicos, además con una emisora de la que yo he mencionado aquí algunas ocasiones cosas, porque es que la he visto funcionar en Madrid. Eso es de juzgado de guardia, objetivamente. Eso es una catástrofe. Eso es no va más. Bueno, pues eso es lo que hay. Esas iglesias, todas las que aparecen por allí,
te ponen además con mucho cuidado, que pertenecen a Ferede, que pertenecen a la legalidad española y son evangélicos y pertenecen al grupo tal o al grupo cual. Y son verdaderas infamias las que se dicen. Pero ninguna de ellas se le ocurre decir que la Biblia no es inspirada por Dios. Todas. Lo primero que te dicen es la Biblia, y la Biblia dice, y la Biblia es inspirada. Se nota que la mayoría no lee la Biblia, eso es verdad, porque a veces es curioso cómo te lo presentan, ¿no? Pero decir que es inspirada, ellos nunca lo niegan. De manera que Pablo le dice a Timoteo, anímate, ten en cuenta para tu propia formación y para el futuro y para esta situación de calamidad que habrá en tu entorno, ten en cuenta que la Biblia es inspirada, que las Escrituras son inspiradas por Dios y útiles para prepararte para esto, para aquello, para que estés preparado enteramente. Sí, pero no le dice Pablo a Timoteo, y además sabrás una cosa, que todos los enemigos, todos los falsos maestros negarán que la Biblia es la palabra de Dios. No, negarán al Señor de la Biblia, negarán a Cristo, negarán la verdad. Pero el mecanismo de su mentira es presentarla como explicación de la verdad de la Biblia. Ninguna herejía ha salido en el mundo que no pretenda ser una explicación de la Biblia. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y en nuestro presente igual. Oye, que la Iglesia romana es despreciable porque tiene la Biblia como inspirada y la tradición que la explica. Pues cuidado con la frase, porque eso se puede aplicar igualmente a alguien que cuando te hace una demostración de que la Biblia es inspirada, te cita confesiones del siglo XVII, del siglo XVIII, te cita el teólogo tal o el predicador cual, que son autoridades. ¿Eso es malo? No es malo, pero que hay que recordarlo. Entonces, para nosotros, ¿cuál es nuestra palabra de aliento por parte de Pablo? Que en medio de estas falsificaciones, de grupos sectarios, de iglesias falsas, que presumen y que defienden la autoridad de la Biblia como inspirada por Dios, como que es la verdad, etc., y luego con eso destrozan el Evangelio, porque la Iglesia romana es la gran defensora de la Biblia con su tradición, pero tiene el purgatorio, tiene los santos, tiene todos los mecanismos de salvación por obras. ¿Y las iglesias evangélicas qué? ¿Igual? ¿Que la Biblia es inspirada? Pues sí, muy bien, amigo mío. ¿Y Cristo cómo es? Ah, pues Cristo está ahí, tú tienes que aceptarlo, tú tienes que hacer no sé qué, tú tienes que hacer no sé cuánto. Bueno, pues no ha descubierto América. Esto ya estaba desde el principio. Es más, Jeremías lo advierte muy bien. Tú dices que la palabra del Señor es inspirada, sí, y ahora me estás diciendo esto. Esto no tiene nada que ver con la palabra. Esto es tu sueño. El Señor ya lo dice, oye, tienen un sueño, que cuenten el sueño, que cuenten su idea, pero ¿qué tiene que ver su idea con mi palabra? Mi palabra edifica a mi pueblo, mi palabra es de salvación para mi pueblo. Estas mentiras lo que hacen es que mi pueblo se desvíe. Ningún bien hicieron a mi pueblo. Pues eso es lo que tenemos también nosotros hoy. Y hay que tener este equilibrio y asumir, cuidado, vamos a hacer una conferencia, yo no sé qué. Y digo esto porque me parece que se hizo una hace un tiempo, o se iba a hacer. A mí me invitaron incluso, le dije que no iba, para mostrar o demostrar, no sé qué, la inspiración de la Biblia. Vamos a empezar por otras cosas, porque ahí puedes encontrarte a un testigo de Jehová. Y está diciendo eso. O al teólogo fulanito de la Iglesia romana. O puede traerte uno los textos de Tomás de Aquino, o de San Buenaventura, o de fulanito o cetanito. Y en ellos se dice esa verdad, que la Biblia es inspirada. No has descubierto nada. Los adventistas, que tienen otras explicaciones al lado, pero no te niegan la inspiración de la Biblia. Lo único que ocurre es que esa inspiración
la explica adecuadamente fulano o cetana. Y en el caso de la Iglesia romana, pues la jerarquía, que es la que explica esa inspiración, y no puede tenerla directamente en su lectura el creyente. Y esto es igual. Oye, los que montan herejías terribles sobre la venida de Cristo, sobre el arrebatamiento, sobre no sé qué, ¿de dónde salen? Pues de grupos proféticos enseñando la Biblia. Así salen. Oye, las teorías sobre arrebatamiento, sobre dispensaciones, etcétera, ¿dónde aparecen por primera vez? Pues en grupos de estudio bíblico en Inglaterra. Que allí había pastores que estudiaban la Biblia. De ahí la importancia, y termino, de lo que ya el apóstol nos advierte aquí. Cuidado con la investigación insensata, que para nada aprovecha. Porque esos grupos eran reales, y se dedicaban a estudiar, y de ahí salieron unas ideas que luego se multiplican sobre la venida de Cristo para luego estar aquí 1000 años, no sé cuántas cosas, con Israel, con el templo, y se fueron formando esas ideas. ¿Cuándo estaban en la Iglesia? Pues desde esa época, desde ese momento, en el siglo XIX, que se van formando. ¿Creían esa gente que la Biblia no era inspirada por Dios? Todo lo contrario. Su premisa fundamental era que la Biblia tenía autoridad porque era inspirada totalmente por Dios. Y con eso sacaron aberraciones sobre la Biblia. Un falso evangelio sobre la Biblia, pero no negando que la Biblia sea palabra de Dios. ¿Que esto produce confusión? Sí, pero no podemos olvidarlo para no caer en trampas. Oye, ¿que hay hoy grupos evangélicos que defienden la inspiración de la Biblia? Sí, y vamos a ir a ver qué dicen además de eso. ¿Y cómo lo dicen? ¿Y por qué lo dicen? ¿Y qué valor le dan a la propia palabra como autoridad? Porque parece que la propia palabra, que Pablo le dice a Timoteo que tiene esa función de hacerte válido para tu trabajo, que eso te lo produce la Sagrada Escritura, esta gente, estamos en las mismas, no se atreven a que eso sea así. Tú necesitas el maestrillo para que te guíe. No sea que tú te vayas a confundir con la Biblia. No temas, no temas. El Señor con su Espíritu hace que los niños, desde la niñez has aprendido, conozcan esta verdad. Es su poder, no el poder de la teología. Y esta es la constatación que el apóstol le presenta a Timoteo. Mira, esto está crudo, es una circunstancia adversa. Pero ten en cuenta la Sagrada Escritura. Y esa Sagrada Escritura, podemos decir, es la que nos da luz y sabiduría para rechazar a los que hablan de la inspiración de la Sagrada Escritura, negando a Cristo, negando el Evangelio de la Gracia y negando el poder de la palabra del Señor, el poder de la propia Escritura. Porque no le dan valor a ella, sino a cómo alguien te la presenta. Le temen al Espíritu Santo. Y esto, grupos de todo tipo, pentecostales, no sé qué, no sé cuánto. Así que hoy el lenguaje, como en el siglo I, vaya, que tampoco hemos descubierto nada, es equívoco. Y habrá mucha gente que hable de la inspiración de la Sagrada Escritura, negando al Cristo de la Sagrada Escritura y al Dios de quien es su palabra, totalmente. Frente a eso, pues nosotros tenemos conocimiento de esa calamidad, pero también las Escrituras como el lugar, como la palabra, donde el Señor encuentra a su pueblo, lo fortalece y lo redime. Esa palabra del Señor que es poderosa y que se anuncia por el Evangelio y que volvemos a anunciarla. Porque Pablo lo que nos está diciendo es, ante estos que proliferarán, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, tú persiste en la palabra. Eso es algo esencial. Esa palabra que tiene poder para sobreedificaros. Le advirtió el apóstol Pablo a aquellos ancianos
de las iglesias reunidos en Mileto. Esta palabra yo os encomiendo a ella porque tiene poder para sobreedificaros. Pues igual hoy, ante todas estas calamidades y confusiones, y mira que hay calamidades y confusiones, ante este uso que se está haciendo y se hará sobre nuestro buen Casiodoro y su buenísima traducción de la Sagrada Escritura, esas falsificaciones de la historia que se están haciendo y que se harán, también es verdad que alguna cosa pues se está haciendo bien, hay de todo, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Frente a eso, nosotros tenemos el poder de la palabra. Y además no es un poder mediatizado, es el poder de la palabra con nosotros. Y mira por dónde nos alegramos en eso. Nosotros no necesitamos tradición, aunque reconocemos el bien de la comunidad cristiana del tiempo pasado y del presente, donde esta palabra actúa. Y por eso decimos, qué bien cómo esta palabra actúa, y eso sirve para que nos exhortemos mutuamente, y nos avisemos, y nos riñamos, y nos equivoquemos, todo. Pero es esa palabra la que está produciendo un efecto. Y lo produce ella. Y mira por dónde. Eso no es un problema para nosotros, fíjate. Es una alegría. Es el gozo de saber que esta palabra es poderosa. ¿O no sabéis que mi palabra es como martillo, como fuego? Dice el Señor por Jeremías. Hombre, ¿qué me vais a comparar con la hojarasquilla de vuestros sueños y de vuestras teorías teológicas? Los falsos profetas, que están multiplicados por todas partes, pero que al final no hacen nada bien a mi pueblo. ¿Qué bien le van a hacer si no le dan mi palabra? Lo que le dan son sus sueños. Aunque esos sueños los presentan como si fueran palabra de Dios. Eso pasó con Jeremías, claro, y luego con otro, hasta hoy. Y frente a eso, ¿qué hacemos? Pues, hombre, esto es calamitoso. Si era calamitoso en el siglo I con 20 iglesias, ahora con 20 millones es más calamitoso. Sí, pero tú persiste en lo que has aprendido desde la niñez. Esta Sagrada Escritura que tiene poder, que es la Escritura con la cual el Señor nos ha rescatado y nos sigue rescatando y manteniendo en la verdad. Y si esto es un problema para otros, para nosotros es nuestra alegría y nuestro gozo. Y desde ese gozo podemos ver y decir, oye, tú que dices que la Biblia es inspirada, pues a ver qué me dices de Cristo y su salvación. Esto y esto, pues tú eres un mentiroso. Aunque estés diciendo que la Biblia es inspirada, eres un mentiroso. Total. Y a ver, ¿tú qué me dices? Que la Biblia es inspirada, que no sé cuánto, ¿y qué me dices sobre la salvación? Esto y esto, pues tú eres un mentiroso. Aunque me estés diciendo que la Biblia es inspirada. Por supuesto, si me dices además que no es inspirada, pues también. Pero no me engañes, que no es la frase sobre la Biblia o la pretensión de que tú hablas en nombre de una Biblia inspirada lo que me importa, sino qué me dices de parte de Dios de ella. Y entonces yo con la palabra de Dios te podré decir, pues eso es un sueño tuyo, hijo. O esta es la palabra del Señor que me fortalece, con la cual he sido reprendido, he sido instruido en justicia y sigo funcionando para toda buena obra. Y esto es lo que el Señor hace con su palabra en cada uno de nosotros y lo seguirá haciendo. Y esta es nuestra alegría. ¿Cómo somos? Cada uno cómo somos. Pues mira, con nuestro carácter, con nuestros achaques, con nuestras circunstancias, el niño pequeñito, el abuelito decrépito, el joven vigoroso, el que está estudiando no sé qué, el que está trabajando no sé cuánto, circunstancias miles. El Señor conserva a su pueblo por esta palabra, porque esta palabra no puede ser derrotada. Esta palabra no es como la flor de la hierba, que hoy es y parece muy bonita, mañana se seca. Esta es la palabra que permanece para siempre. Y es la que el Evangelio que anunciamos la lleva. Y es lo que anunciamos por este Evangelio. El poder de Dios con esa palabra para los pecadores, para nosotros los creyentes. Y qué gozo y qué alegría, pues por tener esta palabra. Y muchos ya en algún momento podrán decir, otros no, pero muchos podrán decir, la recibí desde la niñez. Oye, que estas cosas las he escuchado desde chiquillo.
Y eso es un gran bien. Y ya tenemos ahí generaciones y generaciones donde esta verdad se seguirá anunciando. Y en las manos del Señor descansamos alegremente. Y en las manos del Señor descansamos gozosamente. Y además, para otro eso será una ruina. Para nosotros es nuestro poder. Sentirnos en sus manos, porque claro, son manos poderosas. A Él siempre corresponde el honor y entre todos nosotros nuestro gozo, compartido con todos los creyentes por ser cada uno parte de ese pueblo único que el Señor ha rescatado por su palabra. Amén.